El sol sevillano se filtraba entre las persianas de madera cuando Valentina Ibáñez abrió los ojos por primera vez en 8 años en su ciudad natal. El aroma familiar de azahar se colaba por la ventana entreabierta, mezclándose con el perfume Coco Mademoiselle que aún impregnaba las sábanas de lino de la casa de su abuela Esperanza. Sus dedos temblaron al tocar la cadena dorada con la pequeña borboleta que descansaba sobre su clavícula. «Mami, ¿por qué lloras?». La vocecita de Lía cortó el silencio matutino como una caricia tibia. Valentina se volvió hacia su hija de 6 años, cuyos rizos dorados enmarcaban unos ojos azules cristalinos que parecían ver directamente al alma. La niña estaba sentada en el suelo, organizando sus piedrecitas especiales en pequeños círculos perfectos, una de sus manías que siempre la tranquilizaba. «No lloro, mi amor, solo...». «Recordaba», murmuró Valentina, secándose una lágrima que ni siquiera había notado. «Recordabas al hombre de las fotos que escondías en Barcelona». El corazón de Valentina se detuvo. Lía tenía esa capacidad inquietante de percibir cosas que los adultos creían haber ocultado perfectamente. Con sus pequeñas manos, la niña había reconstruido inconscientemente los fragmentos de un pasado que su madre había intentado enterrar. «Lía, yo nunca», comenzó Valentina, pero se detuvo al ver la expresión sabia de su hija. «Sí lo hacías, mami. Cuando pensabas que dormía, sacabas una caja debajo de tu cama y mirabas fotos. Siempre llorabas después». La honestidad brutal de Lía atravesó las defensas de Valentina como una flecha certera. Durante años, había creído proteger a su hija del dolor que Iván Serrano había dejado en su corazón, pero aparentemente había sido transparente como el cristal. El timbre de la puerta las interrumpió, un sonido que resonó por toda la casa como un eco del pasado. Valentina se incorporó, ajustándose la bata de seda color verde oliva que había pertenecido a su abuela, y caminó descalza por las baldosas frías hasta la entrada. Al abrir la puerta, se encontró con Carmen Ruiz, su mejor amiga de la infancia, cargada con un ramo de girasoles frescos y una sonrisa que no había cambiado en 8 años. «Dios mío, Val». Carmen la envolvió en un abrazo que olía a tierra húmeda y flores frescas. «Cuando me dijeron que habías vuelto, no lo podía creer». «Carmen». Valentina sintió como su coraza se desmoronaba ante la calidez genuina de su amiga. «No sabía si querías verme después de... todo. ¿Estás loca? Tú eres mi hermana del alma, aunque te hayas largado como una cobarde». Le dio un golpecito cariñoso en el brazo. «Pero ya estás aquí, y eso es lo que importa». Lía apareció de repente entre las piernas de su madre, observando a Carmen con esa curiosidad intensa que caracterizaba cada uno de sus encuentros con personas nuevas. «¿Tú eres la tía Carmen de las Flores?», preguntó con solemnidad. «Sí. ¿Y tú eres la famosa Lía?». Carmen se agachó hasta quedar a la altura de la niña. «Tu mami me ha contado que eres muy especial». Lía sonrió, revelando el pequeño espacio entre sus dientes frontales que la hacía aún más adorable. «Mami dice que vamos a arreglar casas para que otras mamis como ella no estén tristes». Carmen alzó la vista hacia Valentina con expresión interrogante, pero antes de que pudiera preguntar nada, Lía continuó. «¿Sabes dónde podemos encontrar al hombre de las fotos? Creo que él también está triste». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Carmen conocía perfectamente a quién se refería Lía, y por la palidez repentina de Valentina, supo que el regreso a Sevilla sería mucho más complicado de lo que cualquiera había imaginado. La feria de abril se extendía como un caleidoscopio de colores bajo el sol andaluz. Valentina caminaba entre los puestos, con Lía saltando a su lado como un pequeño torbellino de energía. El aroma de churros recién hechos se mezclaba con el perfume de las flores que Carmen había insistido en que llevaran para alegrar el ambiente. «Mami, ¿por qué tienes esa cara de cuando el café se enfría?», preguntó Lía, deteniéndose frente a un puesto de helados. Valentina sonrió a pesar de sí misma. Su hija tenía una forma única de describir las emociones que a veces resultaba más precisa que cualquier análisis psicológico. «Solo estoy adaptándome, mi amor». La verdad era más compleja. Cada rincón de Sevilla le recordaba a Iván. La plaza donde solían estudiar juntos, el café donde él le había confesado que quería cambiar el mundo, el banco donde habían compartido su primer beso bajo las estrellas. «Helado de pistache», gritó Lía señalando el puesto, «como el que comías en Barcelona cuando estabas muy triste». Antes de que Valentina pudiera detenerla, Lía había corrido hacia el puesto. Lo que vio la hizo quedarse paralizada.
Un hombre alto, elegante, con esos ojos color miel que había intentado olvidar durante 8 años, estaba comprando un helado de limón siciliano. Iván Serrano. Sus dedos se movieron instintivamente hacia el reloj vintage en su muñeca. Un gesto nervioso que Valentina recordaba perfectamente. Llevaba un polo azul marino que resaltaba su piel bronceada, y esos nuevos hilos grises en las sienes que lo hacían ver más distinguido, más maduro. «Señor guapo». La voz cristalina de Lía cortó el aire como un cuchillo. Iván se volvió, y cuando sus ojos se encontraron con los de la pequeña, su sonrisa fue instantánea y genuina. Valentina sintió como si alguien le hubiera robado todo el oxígeno del mundo. «Hola, pequeña», dijo Iván, agachándose hasta quedar a la altura de Lía. «¿Cómo te llamas?» «Lía. Y tengo una pregunta muy importante», anunció la niña con la seriedad de un juez. «Te escucho». Valentina quiso correr, esconderse, desaparecer, pero sus pies parecían haberse convertido en plomo fundido. «¿Quieres ser el novio de mi mamá?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Iván alzó lentamente la vista, y cuando sus ojos se encontraron con los de Valentina, el mundo entero se detuvo. 8 años de dolor, de preguntas sin respuesta, de noches llorando en silencio, se condensaron en ese momento. «Val», susurró él, con una voz que sonaba como una caricia y una herida al mismo tiempo. «Iván», murmuró ella, sintiendo como todas las murallas que había construido alrededor de su corazón comenzaban a tambalearse. Lía, ajena a la tensión que se había creado entre los adultos, continuó. «Ella siempre llora cuando mira tus fotos. Y tú tienes cara de persona que también llora a veces». Iván cerró los ojos por un segundo, como si las palabras de la niña fueran físicamente dolorosas. «Lía, cariño, vámonos», murmuró Valentina tomando la mano de su hija. «Espera». La voz de Iván la detuvo. «Por favor». Cuando Valentina se volvió, vio algo en sus ojos que no había estado ahí 8 años atrás. Una vulnerabilidad cruda, casi desesperada. «Tenemos que hablar, Val. Hay cosas que nunca supiste». «No hay nada que hablar», respondió ella, pero su voz tembló traicionándola. «Sí lo hay. Y creo que tu hija lo sabe». Lía asintió solemnemente, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. El café, el rincón del alma, estaba casi vacío a las 3 de la tarde. Valentina eligió la mesa más alejada de la entrada. Necesitaba espacio para respirar y una ruta de escape si las cosas se complicaban. Lía se había quedado con Carmen en la floriculería, dibujando sus famosos mapas de felicidad entre margaritas y claveles. Iván llegó 5 minutos tarde, algo impensable en el hombre puntual que recordaba. Llevaba una carpeta de cuero gastado bajo el brazo, y esa expresión que adoptaba cuando algo lo atormentaba profundamente. «Pedí tu café favorito», dijo Valentina sin mirarlo, señalando el cortado humeante. «No sé si sigues». «Sí, sigo tomándolo», la interrumpió él, sentándose frente a ella. Algunas cosas nunca cambian. El silencio se extendió entre ellos como una herida abierta. Valentina tamborileó sus dedos sobre la mesa de mármol, una manía que había desarrollado cuando estaba nerviosa. Iván lo notó inmediatamente. «Tienes nuevas manías», observó él con una sonrisa triste. «Tengo una hija que criar sola. Las manías son el menor de mis problemas». Las palabras salieron más cortantes de lo que había pretendido. Iván se encogió ligeramente, como si hubiera recibido una bofetada. «Val, sobre lo que pasó hace 8 años, no quiero escucharlo», lo cortó ella, haciendo ademán de levantarse. «Sofía me mintió». Las palabras escaparon de él como una confesión desesperada. «Y yo fui un idiota orgulloso que prefirió el silencio antes que rogar». Valentina se quedó congelada a medio movimiento. El nombre de Sofía Mendoza cayó entre ellos como una bomba de relojería. «¿Qué quieres decir con que te mintió?» Iván abrió la carpeta con manos temblorosas y sacó una serie de fotografías viejas y documentos amarillentos. «Estas fotos que Sofía te mostró, donde supuestamente aparezco con otra mujer en el Hotel Macarena». Valentina sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Durante 8 años había cargado con la imagen de Iván besando apasionadamente a una desconocida en la habitación, donde se suponía que solo estaban ellos dos. «Son falsas, Val. Montajes fotográficos. Mira las fechas, los metadatos, la calidad del papel». Con dedos temblorosos, Valentina examinó las pruebas que Iván había compilado. Todo estaba ahí. Informes técnicos, declaraciones juradas, incluso una confesión escrita de la empresa de fotografía que Sofía había contratado. «¿Por qué?», susurró ella,
sintiendo cómo 8 años de dolor comenzaban a transformarse en algo más peligroso. Furia. ¿Por qué haría algo así? Porque me quería para ella, y porque sabía que si tú y yo nos casábamos, nunca tendría una oportunidad. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Valentina, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una rabia tan pura que la quemaba por dentro. 8 años, Iván. 8 años pensando que no valía lo suficiente para ti. 8 años criando sola a mi hija porque creía que todos los hombres eran iguales. Lo sé, murmuró él, extendiendo la mano para tocar la suya. Y sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Debería haber luchado por ti. Debería haber gritado la verdad hasta que me escucharas. Valentina retiró la mano bruscamente, como si el contacto la quemara. ¿Sabes lo que más me duele? Su voz era apenas un susurro venenoso. Que Lía haya crecido sin padre por una mentira. Que haya perdido los mejores años de mi vida amargándome por algo que nunca pasó. Val, no. Se levantó abruptamente, guardando las fotografías en su bolso. No me digas nada más. Necesito tiempo para procesar esto. Mientras caminaba hacia la puerta, escuchó la voz quebrada de Iván detrás de ella. Nunca dejé de amarte, ni un solo día en 8 años. Valentina se detuvo sin darse vuelta, porque sabía que si lo miraba a los ojos, todas sus defensas se desmoronarían por completo. Valentina irrumpió en el despacho de abogados Mendoza y Asociados como una tormenta desatada. La recepcionista, una joven de ojos asustados, apenas tuvo tiempo de anunciarla antes de que Valentina empujara la puerta de cristal esmerilado que llevaba el nombre de Sofía en letras doradas. Sofía Mendoza estaba de espaldas, revisando expedientes en su escritorio de caoba. Su cabello rubio platinado caía perfectamente sobre su traje Armani color crema. Y cuando se volvió, su sonrisa calculada se congeló al ver a Valentina. «Vaya, vaya. Mira quién decidió regresar al lugar del crimen», dijo Sofía, dejando los papeles a un lado con movimientos deliberadamente pausados. «Sabía que volverías», replicó Valentina, cerrando la puerta tras de sí, como las moscas a la miel podrida. El aire se espesó entre las dos mujeres. Sofía se levantó lentamente, revelando su altura imponente de 1,70 m, enfundada en tacones de aguja que resonaron contra el suelo de mármol como disparos. «¿A qué debo el honor de tu visita? ¿Vienes a agradecerme por salvarte de cometer el error de tu vida?» Valentina sacó las fotografías falsas de su bolso y las arrojó sobre el escritorio como cartas de póker en una apuesta final. «¿Reconoces esto?» La máscara de Sofía se resquebrajó por una fracción de segundo, lo suficiente para que Valentina viera el pánico en sus ojos azules. «No sé de qué hablas». Mintió, pero su voz había perdido toda su arrogancia anterior. «Claro que lo sabes. Pagaste 500.000 euros para destruir mi vida. Lo tengo todo documentado». Sofía rió, pero el sonido salió hueco, desesperado. «¿Y qué vas a hacer? ¿Contárselo a Iván? Ya lo intentaste una vez y no te creyó. Él nunca supo la verdad porque yo nunca se la dije». Valentina dio un paso adelante, su voz cargada de una furia contenida durante 8 años. «Huí como una cobarde sin darle la oportunidad de explicarse. Porque sabías en el fondo que era cierto, que él nunca te amaría como me amaba a mí». Las palabras de Sofía fueron como un latigazo, pero Valentina ya no era la joven insegura de 21 años que había huido de Sevilla. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto? Valentina se acercó hasta que solo las separaron unos centímetros. Que después de 8 años, después de todo lo que has conseguido profesionalmente, sigues siendo la misma mujer desesperada que tiene que mentir para conseguir amor. Sofía palideció como si hubiera recibido una bofetada física. «Tú no entiendes nada. Iván y yo estábamos destinados a estar juntos. Teníamos los mismos objetivos, el mismo nivel social. Tenían todo excepto amor», la interrumpió Valentina. «Por eso nunca funcionó entre ustedes, incluso después de que yo me fuera». El silencio que siguió fue devastador. Sofía se desplomó en su silla, toda su compostura aristocrática desvanecida. «¿Sabes lo que es amar a alguien que nunca te va a mirar como mira a otra?», susurró Sofía, con la voz quebrada. «¿Saber que por más que te esfuerces, nunca serás suficiente?». Por primera vez en 8 años, Valentina sintió algo parecido a la compasión por Sofía, porque conocía exactamente esa sensación. «Sí lo sé. Viví con esa sensación cada día desde que me fui. La diferencia es que yo nunca destruí la vida de alguien más por mi dolor». Sofía alzó la vista con lágrimas corriendo por sus mejillas impecablemente maquilladas. «Lo siento, Dios. Lo siento tanto». Valentina recogió las fotografías del escritorio. «Tu disculpa no me devuelve 8 años, pero es un comienzo.
Mientras se dirigía hacia la puerta, se volvió una última vez. Iván merece conocer la verdad. Y tú mereces una oportunidad de encontrar a alguien que realmente te ame. Pero eso solo pasará cuando dejes de intentar ser alguien que no eres. El parque de María Luisa se extendía dorado bajo la luz del atardecer cuando Valentina llegó con Lía de la mano. Había citado a Iván allí porque necesitaba terreno neutral, un lugar donde los recuerdos no la asfixiaran y donde su hija pudiera jugar mientras ellos hablaban. Iván ya estaba esperando, sentado en el mismo banco donde solían estudiar juntos durante la universidad. Llevaba una guitarra en las manos, algo que la sorprendió profundamente. ¿Sigues tocando?, preguntó Valentina, sentándose a una distancia prudente mientras Lía corría hacia los columpios. Volví a tocar hace 3 años, admitió él, afinando las cuerdas con movimientos nerviosos, cuando me di cuenta de que había perdido todo lo que realmente importaba. Lía se detuvo en seco al escuchar la música y regresó corriendo. ¿Sabes tocar guitarra? Mami, él sabe tocar guitarra como el abuelo en las fotos. Valentina sintió un nudo en la garganta. Su padre había muerto cuando ella tenía 15 años, pero Lía había crecido viendo fotografías del abuelo que nunca conoció, tocando su guitarra flamenca en el patio de la casa familiar. ¿Te gustaría que tocara algo para ti?, le preguntó Iván a Lía con una ternura que desarmó completamente a Valentina. Sí, ¿sabes, Lágrimas Negras? Era la favorita del abuelo. Iván intercambió una mirada con Valentina. Esa canción había sido especial para ellos también. La habían bailado la noche que él le había dicho por primera vez que la amaba. La sé, murmuró él, y comenzó a tocar. Las primeras notas flotaron en el aire tibio de la tarde sevillana, y Valentina cerró los ojos, transportándose a una época donde todo era posible y el amor parecía eterno. Cuando Iván comenzó a cantar con esa voz grave que siempre la había estremecido, Lía se acercó y se sentó en el césped frente a ellos, hipnotizada. Fui a ver a Sofía, dijo Valentina cuando la música se desvaneció. Iván dejó de tocar abruptamente. ¿Qué? ¿Por qué? Porque necesitaba escuchar la verdad de su boca. Necesitaba cerrar ese círculo. ¿Y? Valentina le contó cada detalle de la confrontación, observando cómo las emociones se sucedían en el rostro de Iván. Sorpresa, dolor, alivio y finalmente, algo parecido a la esperanza. Nunca pensé que confesaría, murmuró él. En todos estos años, cada vez que intenté hablar con ella sobre aquello, negaba todo. Las personas quebradas hacen cosas desesperadas, dijo Valentina, observando a Lía que había comenzado a dibujar en la tierra con una ramita. Lo sé porque yo también estaba quebrada. Iván dejó la guitarra a un lado y se volvió completamente hacia ella. Val, sé que no tengo derecho a preguntarte esto después de todo lo que ha pasado, pero ¿hay alguna posibilidad de que podamos? No lo sé, lo interrumpió ella, honesta hasta la médula. 8 años es mucho tiempo, Iván. Somos personas diferentes ahora, pero sigues siendo la mujer de la que me enamoré. Y tú sigues siendo el hombre que prefirió su orgullo antes que luchar por nosotros. El golpe fue certero y doloroso. Iván se encogió como si hubiera recibido un puñetazo físico. Tienes razón, fui un cobarde. Lía se acercó corriendo sosteniendo su dibujo en la tierra. Miren, dibujé nuestra familia. Valentina miró el dibujo rudimentario. 3 figuras tomadas de la mano frente a una casa. Una mujer, un hombre alto y una niña pequeña en el medio. ¿Nuestra familia?, preguntó Valentina con el corazón acelerado. Sí, tú, yo, y el señor Iván que hace música bonita como el abuelo. El silencio que siguió fue abrumador. Iván miraba el dibujo con una expresión de asombro y dolor mezclados. Lía, cariño, el señor Iván y yo somos solo amigos, intentó explicar Valentina. No, mami. Ustedes se miran como en las películas que ve la tía Carmen, y él huele como las camisas que guardas en la caja secreta. Valentina se quedó sin palabras. ¿Cómo podía una niña de 6 años ver lo que 2 adultos se negaban a admitir? El timbre de la casa sonó a las 8 de la mañana, despertando a Valentina de un sueño agitado donde Iván tocaba la guitarra mientras Lía bailaba flamenco en un patio lleno de azahares. Se envolvió en su bata verde oliva y caminó descalza hasta la puerta, esperando encontrar a Carmen con su desayuno matutino de churros. En su lugar, se encontró cara a cara con un hombre de unos 40 años, cabello castaño despeinado y ojos grises que le resultaron vagamente familiares. Llevaba un traje arrugado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Valentina Ibáñez? Sí. ¿Quién pregunta? Ricardo Mendoza, el padre de Lía.
El mundo se tambaleó bajo los pies de Valentina. Durante 6 años había temido este momento. Había tenido pesadillas sobre él apareciendo para reclamar derechos que había abandonado voluntariamente. ¿Qué quieres?, logró articular, aferrándose al marco de la puerta. Quiero conocer a mi hija. Y quiero que sepas que he cambiado. Lía apareció detrás de su madre, frotándose los ojos somnolientos. Al ver al extraño, se escondió detrás de las piernas de Valentina con esa intuición animal que tienen los niños para detectar problemas. «Mami, ¿quién es?». Ricardo se agachó hasta quedar a la altura de la niña, y Valentina notó inmediatamente el parecido. Los mismos ojos azules, la misma forma de la nariz. «Hola, Lía. Soy Ricardo, un viejo amigo de tu mamá». «¿Eres el papá que se fue cuando estaba en la barriga de mami?». La pregunta inocente golpeó a Ricardo como una bofetada. Valentina vio cómo su rostro se descomponía, cómo años de culpa se concentraban en sus ojos grises. «Lía, ve a desayunar», ordenó Valentina con voz tensa. «Los adultos necesitamos hablar». Una vez que la niña desapareció en la cocina, Valentina se volvió hacia Ricardo con toda la furia maternal que había acumulado durante 6 años. «¿Cómo te atreves a aparecer aquí después de todo este tiempo? Sé que no tengo derecho». «No tienes ningún derecho», lo interrumpió ella. «Desapareciste cuando más te necesitaba. Me dejaste sola, embarazada y sin un euro. Era joven, estaba asustado. Yo también estaba asustada. Yo también era joven. Pero no huí». Ricardo se pasó las manos por el cabello, un gesto que Lía había heredado y que siempre ponía nerviosa a Valentina. «He estado en terapia durante 2 años. Tengo un trabajo estable, un apartamento. Puedo mantener a Lía ahora». «¿Mantenerla?». Valentina rió con amargura. «¿Crees que esto se trata de dinero? Esa niña no te conoce. Para ella, eres un extraño. Por eso estoy aquí. Quiero cambiar eso». El teléfono de Valentina sonó en ese momento. Era Carmen. «Val, tienes que venir a la floriculería. Hay un problema con el proyecto de las casas. Han aparecido unos documentos legales raros». «¿Qué tipo de documentos?». «No lo sé, pero hay un abogado aquí que dice representar a unos inversores. Y creo que es el mismo tipo que estuvo preguntando por ti ayer». Valentina sintió un escalofrío. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Demasiadas coincidencias. «Voy para allá». Colgó el teléfono y se volvió hacia Ricardo. «Tengo que irme. Pero esto no se queda así. Quiero pasar tiempo con Lía. Sobre mi cadáver. Valentina, puedo ir a los tribunales». «¿Me estás amenazando?». Antes de que Ricardo pudiera responder, la voz de Lía se escuchó desde la cocina. «Mami, el señor Iván está en el jardín». Efectivamente, Iván estaba de pie junto a la puerta trasera, con una expresión preocupada. Al ver a Ricardo, su rostro se endureció inmediatamente. «¿Todo bien, Val?». La tensión entre los dos hombres fue instantánea y palpable. Ricardo se irguió, evaluando al recién llegado con ojos calculadores. «¿Y tú quién eres?». «Alguien que sí estuvo aquí cuando ella te necesitaba», respondió Iván con una frialdad que Valentina nunca había visto en él. «Iván, no», comenzó Valentina. «¿Ah, sí? ¿Y dónde estabas hace 8 años cuando ella se fue de Sevilla rota y embarazada?». El golpe fue certero. Iván se quedó sin palabras, porque Ricardo tenía razón. Él tampoco había estado ahí cuando Valentina más lo había necesitado. Lía apareció en la puerta, mirando a los 3 adultos con una expresión de confusión que partía el corazón. «¿Por qué todos están enojados? ¿Hice algo malo?». La floriculería Flores del Alma nunca había sido escenario de una batalla legal, pero esa tarde parecía un tribunal improvisado. Valentina llegó con Lía de la mano, seguida por Iván y Ricardo, cuya tensión mutua era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Carmen los esperaba junto a un hombre trajeado que sostenía una carpeta llena de documentos legales. Al verlos entrar en grupo, arqueó una ceja con expresión divertida. «Vaya, parece que trajiste refuerzos», murmuró a Valentina. «No son refuerzos, son problemas», respondió ella en voz baja. El abogado, un hombre de 50 años con corbata azul marino, se presentó como Alejandro Torres. «Señora Ibáñez, represento a un consorcio de inversionistas interesados en adquirir las propiedades del barrio histórico, incluida la casa que heredó de su abuela». «No está en venta», respondió Valentina inmediatamente. «Me temo que no es tan simple. Hemos descubierto irregularidades en los títulos de propiedad. Al parecer, su abuela nunca completó ciertos trámites legales». Iván se adelantó, su instinto empresarial activándose. «¿Qué tipo de irregularidades?».
Torres abrió la carpeta y extendió varios documentos sobre el mostrador de Carmen, entre margaritas blancas y rosas rojas. La propiedad tiene una hipoteca pendiente desde 1987. Además, hay una cláusula que especifica que, si la casa permanece deshabitada por más de 5 años, revierte automáticamente al Estado. Valentina sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. La casa había estado vacía desde la muerte de su abuela hace 3 años. Eso es imposible. Mi abuela jamás habría... Su abuela firmó estos documentos cuando necesitaba dinero para los tratamientos médicos de su esposo. Torres señaló una firma amarillenta en el papel. La deuda asciende a 200.000 euros con intereses. Lía, que había estado dibujando silenciosamente en una esquina, se acercó al grupo de adultos. ¿Van a quitarnos la casa del abuelo? La pregunta inocente cayó como una bomba en el silencio tenso. Valentina se agachó para abrazar a su hija, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. No lo sé, mi amor, pero si nos quitan la casa, ¿dónde vamos a vivir? ¿Dónde voy a poner mi cuarto nuevo? Ricardo se aclaró la garganta. Lía podría venir a vivir conmigo. Tengo un apartamento grande en Madrid, con jardín. No. La voz de Lía fue un grito desgarrador. No quiero irme. Quiero quedarme aquí con mami y con el señor Iván que toca música. Iván intercambió una mirada intensa con Valentina. En sus ojos ella vio una determinación que no había estado ahí 8 años atrás. ¿Cuánto tiempo tenemos para resolver esto?, preguntó él al abogado. Hasta el fin de mes. 30 días. ¿Y si se paga la deuda, la propiedad queda libre de cargas? Así es. Iván se volvió hacia Valentina. ¿Puedo prestarte el dinero? No, respondió ella inmediatamente. No voy a ser tu obra de caridad. No es caridad, es una inversión. En ti, en nosotros, en lo que podríamos construir juntos. Ricardo se interpuso entre ellos. Un momento. Si alguien va a ayudar económicamente a la madre de mi hija, debería ser yo. ¿Con qué dinero?, preguntó Iván con desdén. Acabas de llegar después de 6 años. Basta, gritó Valentina, sorprendiendo a todos. Lía está aquí. Dejen de comportarse como niños. El silencio que siguió fue abrumador. Lía había comenzado a llorar silenciosamente, abrumada por la atención de los adultos. Carmen se acercó y tomó la mano de la niña. Lía, ¿quieres ayudarme a regar las flores del jardín trasero? Cuando se quedaron solos, Valentina se volvió hacia los 3 hombres. Esto se acabó. Torres, necesito todos los documentos originales para revisarlos con mi propio abogado. Ricardo, si realmente quieres formar parte de la vida de Lía, tendrás que ganártelo, no exigirlo. E Iván se detuvo, mirándolo a los ojos. Iván, agradezco tu oferta, pero necesito resolver esto por mí misma. Es la única manera de saber si realmente he crecido o si sigo siendo la misma niña asustada que huyó hace 8 años. Val, no, esta vez voy a luchar. Por Lía, por la memoria de mi abuela y por mí misma. Mientras los 3 hombres salían de la floricultura, cada uno perdido en sus propios pensamientos, Valentina se quedó entre las flores de Carmen, sintiendo por primera vez en 8 años que tenía el control de su destino. 3 semanas después, la feria de abril de 2025 se extendía como un mar de luces y música bajo el cielo estrellado de Sevilla. Valentina caminaba entre las casetas con Lía, quien llevaba su primer traje de flamenca, un vestido rosa chiclete con lunares dorados que Carmen había cosido especialmente para ella. Durante esas 3 semanas, Valentina había luchado como nunca antes. Había descubierto que los documentos del abogado Torres contenían irregularidades legales. Había expuesto un fraude inmobiliario que afectaba a todo el barrio histórico, y había logrado no solo salvar la casa de su abuela, sino convertirse en la líder de una cooperativa de vivienda que protegería a las familias de la gentrificación. Mami, ¿por qué estás nerviosa?, preguntó Lía, notando cómo su madre se mordía el labio inferior. Porque esta noche vamos a tomar decisiones importantes, mi amor. Ricardo había mantenido su palabra de manera inesperada. En lugar de exigir custodia, había propuesto visitas graduales los fines de semana, respetando el ritmo de Lía. La niña, con su sabiduría innata, había aceptado conocer a su padre biológico, pero estableciendo sus propias condiciones. En el escenario principal de la feria, Iván estaba con su guitarra, preparándose para un concierto benéfico que había organizado para recaudar fondos para la cooperativa de vivienda. Cuando vio a Valentina acercarse entre la multitud,
Su corazón se aceleró como si fuera la primera vez. ¿Puedo hablar contigo?, le preguntó ella cuando llegó al borde del escenario. Siempre, respondió él dejando la guitarra a un lado. Se apartaron del bullicio, encontrando un rincón tranquilo junto a la caseta de Carmen, donde las flores creaban un jardín improvisado bajo las luces de colores. Iván, estos últimos días he entendido algo importante, comenzó Valentina jugando nerviosamente con su collar de borboleta. Durante 8 años culpé a Sofía, te culpé a ti, culpé al destino, pero la verdad es que yo también tuve la culpa. Val, déjame terminar, lo interrumpió con una sonrisa temblorosa. Huí sin darte la oportunidad de explicarte. Preferí creer lo peor antes que arriesgarme a luchar por nosotros. Iván se acercó un paso, sus ojos color miel brillando bajo la luz dorada de las farolas. Ambos fuimos cobardes. Yo por mi orgullo, tú por tu miedo. ¿Crees que 2 cobardes reformados pueden intentarlo de nuevo? En lugar de responder con palabras, Iván tomó el rostro de Valentina entre sus manos y la besó. Fue un beso que sabía a perdón, a segundas oportunidades, a todas las palabras que no habían sabido decirse durante 8 años. Cuando se separaron, encontraron a Lía parada frente a ellos con una sonrisa que iluminaba toda su cara. «Por fin», exclamó la niña. «Pensé que iba a tener que dibujar más mapas de felicidad para que se dieran cuenta». «¿Sabías que esto iba a pasar?», preguntó Valentina, riendo entre lágrimas. Claro, se miraban como en las películas de la tía Carmen. Y además, añadió con la seriedad de una adulta, «Ustedes huelen bien juntos». Iván se agachó hasta quedar a la altura de Lía. «¿Te gustaría que intentáramos ser una familia de verdad? Solo si prometes tocar la guitarra todos los domingos y hacer panqueques cuando mami esté triste». «Prometido». Ricardo apareció entre la multitud en ese momento, y por primera vez desde su regreso, sonrió genuinamente al ver la escena. «Se ven felices», dijo, dirigiéndose a Valentina. «Y Lía se ve en paz». «¿Estás bien con esto?», preguntó Valentina, sorprendida por su reacción. «Lo que quiero es que mi hija sea feliz». Y nunca la había visto sonreír así. Desde el escenario, Carmen tomó el micrófono. «Damas y caballeros, esta noche celebramos no solo la Feria de Abril, sino también que el amor puede florecer 2 veces en el mismo corazón». La multitud estalló en aplausos, pero para Valentina, Iván y Lía, el mundo se había reducido a ese momento perfecto donde el pasado finalmente había hecho las paces con el presente. Mientras Iván tomaba la guitarra para el concierto, Lía se subió al escenario y tomó el micrófono. «Esta canción es para todas las mamis que lloran en secreto y para todos los papás que han aprendido a hacer música otra vez». Y cuando la primera nota de Lágrimas Negras flotó en el aire tibio de la noche sevillana, Valentina supo que algunos destinos valen la pena la segunda llamada. 2 años después, abril de 2027. El aroma de café cortado y churros recién hechos flotaba por el patio de la casa restaurada de la abuela Esperanza, ahora convertida en el corazón del primer proyecto exitoso de la cooperativa Casas con Alma. Las bugambillas moradas que Valentina había plantado trepaban por las paredes encaladas, creando un refugio de color y paz en medio del bullicio sevillano. Lía, ahora de 8 años, estaba sentada en el suelo de baldosas frescas, enseñando a su hermano pequeño, Alejandro de 6 meses, a organizar sus famosas piedrecitas en círculos perfectos. El bebé, con los ojos color miel de su padre y los rizos rebeldes de su madre, intentaba llevarse las piedras a la boca mientras Lía le explicaba pacientemente la diferencia entre piedras de felicidad y piedras de tristeza. «No, Ale, esas no se comen», le decía con la seriedad de una hermana mayor experimentada. «Son para hacer mapas de los sentimientos». Valentina observaba la escena desde la cocina, donde preparaba gazpacho andaluz para el almuerzo dominical familiar que se había convertido en tradición sagrada. Llevaba un vestido de lino color verde oliva, el cabello recogido en un moño desordenado, y esa sonrisa que ya no tenía que forzar. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de los domingos?». La voz de Iván la envolvió desde atrás mientras sus brazos la rodeaban por la cintura. «¿Que no tienes que usar corbata?», respondió ella, apoyándose contra su pecho. «Que despierto cada mañana y esto sigue siendo real». Valentina se volvió entre sus brazos. A los 32 años, Iván había encontrado el equilibrio perfecto entre el empresario exitoso y el hombre de familia. Seguía llevando ese perfume Tom Ford que la volvía loca, pero ahora tenía nuevas arrugas alrededor de los ojos.
las arrugas de reír demasiado, de trasnochar con un bebé, de ser genuinamente feliz. ¿Alguna vez pensaste que estaríamos aquí?, preguntó ella, acariciando la pequeña cicatriz nueva en su barbilla, regalo de Alejandro durante sus primeros intentos de gateo. Honestamente no. Pensé que había perdido mi oportunidad para siempre. Casi la perdiste, le recordó ella con una sonrisa traviesa. Si no fuera por nuestra hija mayor y sus teorías sobre mapas de felicidad. El timbre los interrumpió. Era Ricardo, que llegaba puntual como siempre para su visita semanal. Durante los últimos 2 años, había demostrado ser un padre constante y respetuoso, nunca compitiendo con Iván por el lugar de Lía, sino encontrando su propio espacio único en la vida de su hija. «¡Papá rico!», gritó Lía corriendo hacia él con los brazos abiertos. Ricardo la levantó, haciendo girar su vestido amarillo como un girasol. Había cambiado mucho. El cabello más corto, una barba cuidada, y esa tranquilidad que viene de haber hecho las paces con los propios errores. «¿Cómo está mi artista favorita?», le preguntó, señalando el nuevo dibujo que Lía había pegado en la pared. «Muy bien. Le estoy enseñando a Ale a hacer mapas. ¿Quieres ver?». Mientras Lía arrastraba a Ricardo hacia el patio, Carmen llegó por la puerta trasera con Diego, ambos cargados de flores frescas y una paella gigante que olía a gloria. «La familia está completa», anunció Carmen, dejando las flores sobre la mesa de hierro forjado que Iván había comprado en el mercado de antigüedades. Diego, que se había convertido en el tío favorito no oficial de Lía, llevaba una guitarra nueva bajo el brazo. «Lía me pidió que trajera esto. Dice que Alejandro necesita aprender música antes que matemáticas». «Es verdad», confirmó Lía muy seria. «Los bebés entienden mejor las canciones que los números». La tarde se desplegó con esa facilidad que tienen las tradiciones familiares bien establecidas. Ricardo ayudó a Iván con la paella mientras discutían sobre fútbol y política. Carmen y Valentina pusieron la mesa, intercambiando chismes del barrio y planes para la cooperativa. Lía organizó un concierto improvisado donde Alejandro era el único público, aplaudiendo cada vez que escuchaba música. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el patio de dorados y naranjas, todos se reunieron alrededor de la mesa grande que la abuela Esperanza había usado para sus propias cenas familiares décadas atrás. «Quiero hacer un brindis», anunció Lía, levantando su vaso de limonada. «Por las familias que se construyen con amor, no solo con sangre». Los adultos intercambiaron miradas sorprendidas. A veces olvidaban que Lía, a pesar de sus 8 años, tenía una sabiduría que los sobrepasaba a todos. «Por las segundas oportunidades», añadió Ricardo, levantando su copa de vino. «Por los destinos que saben llamar 2 veces», continuó Iván, tomando la mano de Valentina. «Y por las abuelas que nos enseñan que el amor verdadero siempre encuentra el camino a casa», concluyó Valentina, tocando el collar de borboleta que ahora compartía espacio con su anillo de compromiso. Mientras brindaban bajo las primeras estrellas de la noche sevillana, Alejandro rió por primera vez, un sonido cristalino que se mezcló con el tintineo de las copas y las guitarras lejanas de la feria. Y en ese momento perfecto, donde el pasado había sanado y el futuro brillaba como una promesa, Valentina supo que algunos amores están destinados a resistir cualquier tormenta, cualquier tiempo, cualquier distancia, porque cuando el destino llama 2 veces, es porque la primera vez solo fue el ensayo. ¿Crees que Valentina debería haber perdonado a Iván tan fácilmente después de 8 años de dolor? ¿O hubiera sido más realista que le costara mucho más trabajo reconstruir la confianza? Piénsalo bien. Ella crió sola a su hija, sufrió en silencio, y construyó toda una nueva vida creyendo que había sido traicionada. Cuando descubre que todo fue una mentira de Sofía, ¿es suficiente esa revelación para borrar casi una década de resentimiento? Algunas personas dirían, el amor verdadero perdona y sigue adelante. Otras argumentarían, 8 años de trauma emocional no se curan con una conversación y unas fotos falsas.